Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor José Luis Ramos y es para mí un privilegio el poder compartir el día de hoy la palabra de Dios contigo. Quiero agradecer a nuestros pastores, el profeta José Pablo Ramos y la pastora Nancy, que nos permiten poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios y que espero que pueda dar fruto abundante en nuestras vidas. El día de hoy quiero compartir un sermón, un mensaje que Dios ponía en mi corazón y es la importancia de caminar en santidad en este nuevo año. Creo que a lo largo de nuestra vida, caminar en santidad no debe de ser solo este año, sino todos los días de nuestra vida, pero sabemos que estamos iniciando un año nuevo, un año 2021. Sabemos que este 2020 fue un año un poquito difícil en todos los aspectos, ¿verdad? A nivel general. Entonces, hoy creo que es un buen tiempo para meditar en la palabra como en cualquier momento, pero iniciando este año, Dios pone en mi corazón la importancia de caminar en la santidad en este nuevo año, ¿verdad? A lo largo del caminar que tenemos en un año, casi siempre hacemos reflexión a finales del mismo y de repente, no sé si tú me estás viendo, de repente cuando estábamos en diciembre, tomaste un tiempo para reflexionar en qué habías alcanzado, qué no habías alcanzado, qué metas quieres alcanzar este año, no solo metas personales, sino también metas espirituales que tienen que ver con nuestro caminar con Dios. Y muchas veces, cuando estamos haciendo esa retrospectiva de nuestra vida, nos damos cuenta que debemos caminar más cerca del Señor, ¿verdad? Sí, me gusta mucho lo que dice el libro de Apocalipsis, que el que está santificado, que se santifica aún más. Y eso es lo que debemos de hacer. Debemos de acercarnos a Dios y debemos de entender que Dios quiere hablar a nuestros corazones constantemente y hacer énfasis, ¿verdad? En que Dios no quiere que seamos personas religiosas, sino que seamos personas que caminamos en una relación directa con Dios para poder alcanzar no solo los propósitos en Dios, sino también para tener la plenitud que Él pues ha prometido para nuestras vidas. Entonces, como les decía, yo quería o quiero hablar con ustedes sobre la importancia de caminar en la santidad en este nuevo año. Y cuando hable de santidad, es una palabra bastante, digámoslo, complicada para muchos, ¿verdad? Cuando escuchamos la palabra santidad, nos asustamos porque si tuviéramos que encontrar el hecho de aprobación para esta palabra, nos damos cuenta que muchos quizá no llenaríamos los requisitos de esto, ¿verdad? De repente algunos se desanimarían. Quizá hay personas que puedan escuchar este tema y ver la palabra santidad y de repente podríamos desanimarnos y decir, no, pues no lleno los estándares para poder caminar en esta vía, ¿verdad? Sin embargo, es importante que conozcamos la definición correcta de la santidad y quiero poner un ejemplo que aparece en el libro de los jueces capítulo 2, que hoy vamos a estar hablando acerca de esto un poco, de cómo Dios siempre ha estado interesado y siempre estará interesado en caminar con su pueblo, en caminar con sus hijos y por sobre todas las cosas en guiarnos para poder alcanzar la plenitud. ¿Saben por qué? Porque Dios ha hecho promesas y Él quiere cumplir esas promesas en nosotros. Pero para que esas promesas se cumplan, nosotros también tenemos quizá hacer algo importante y es estar en sintonía con Dios. No podemos caminar correctamente si no tenemos esa sintonía correcta con el Señor, si no hemos escuchado su voz, si no sabemos cuál es su voluntad, nunca vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces hay una palabra que suena complicada, decía hace un rato de hablar, y es la palabra santidad. Para la persona promedio esta palabra pareciera religiosa, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué es la santidad? La palabra santidad se deriva del hebreo kadosh, que quiere decir santo. Y para no profundizar tanto, que podríamos hablar muchísimo solo de esta palabra, quiero entender la etimología, el término, perdón, y es que significa que es otro, que es separado. Entonces, santidad tiene que ver con algo que está separado. Entonces, quiere decir que lo que está separado exactamente de lo que es común, ¿verdad? Entonces, entendamos esta palabra dentro de los contextos bíblicos y nos vamos a dar cuenta que Dios está separado del mundo, Dios está separado del pecado. Entonces, el pecado y el mundo tienen que ver con una palabra, tienen que ver con algo común. En este tiempo nos vamos a dar cuenta que la música, que muchas cosas están tan, pero tan contaminadas en este tiempo que la mayoría de las personas queremos seguir esos patrones que nos enseña la cultura general, ¿verdad?
podemos verlo en las redes sociales, podemos verlo en YouTube, podemos verlo en los periódicos, podemos verlo en las revistas. Y nos vamos a dar cuenta que cuando empezamos a ver nuestro entorno, queremos ser como el entorno nos ha dictado ser, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros analizamos la palabra de Dios, cuando estamos conectados con la palabra de Dios, nos damos cuenta que un cristiano promedio no debería ser común, no debería ser igual a los demás, debería tener un aspecto que lo pueda diferenciar de los demás. En la palabra de Dios encontramos personas que marcaron la diferencia, ¿saben por qué? Porque no fueron del montón, porque no fueron comunes, sino que fueron personas que caminaron conforme a la voluntad de Dios. Y en estos podemos mencionar a José, podemos mencionar a Daniel, podemos mencionar a David en determinado momento. Sabemos que somos humanos y de repente vamos a cometer errores, pero para eso es este mensaje. Este mensaje es para entender la santidad desde la perspectiva de escuchar la voz de Dios y de apartarnos, pero apartarnos no de una manera religiosa, sino de una manera en la cual caminemos en relación directa con Dios. Dios siempre nos está esperando, Dios siempre quiere hablar con nosotros. La pregunta es, ¿será que nosotros estamos entendiendo la manera correcta de hablar con Él? ¿Será que nos tomamos el tiempo para hacerlo? Esto es para que lo meditemos en este año. Entonces, el significado de la palabra santidad, sin que lo veamos tan difícil, es entender que estamos o debemos de estar separados del mundo o de lo común para ser diferentes, para marcar una diferencia. La palabra de Dios dice que somos la luz del mundo, y una de las características que tiene la luz, valga la redundancia, es que la luz alumbra. Entonces, donde hay oscuridad, la luz se nota, se hace lucir. Entonces, la santidad tendría que tener esa característica en la vida del cristiano, que donde quiera que nosotros estemos, podamos ser una diferencia, ¿verdad? Que donde quiera que vayamos, que donde quiera que compartamos, marquemos la diferencia en cualquier ámbito de nuestra vida, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional, en el ámbito espiritual, en la iglesia, ¿verdad? A veces nos hemos acostumbrado tanto a iglesia que hablamos como cristianos, pero lastimosamente vivimos como otro tipo de personas. Somos comunes porque aprendimos a hablar el léxico cristiano, pero lo más importante lo dejamos de hacer, que es practicar la vida cristiana, ¿verdad? Y la vida cristiana conlleva en sí principios morales, de práctica, que muchas veces las dejamos a un lado y empezamos nosotros a crear una línea religiosa de manera de vivir que no tiene nada que ver con la cristiana. Entonces, debemos estar separados del pecado y debemos estar más cerca de Dios, ¿verdad? Una característica del pueblo de Israel es que vio maravillas. La palabra de Dios dice que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó por un proceso de vida, ¿verdad? Quizá muchos de los que han leído lo que es Deuteronomio, lo que es todos los primeros 5 libros de la Biblia, nos vamos a dar cuenta del Éxodo, vamos a darnos cuenta de algo importante, y es que a lo largo de todo esto Dios quería mostrar su misericordia, su favor, su gracia, su amor a su pueblo. Pero hubo una característica que marcó la diferencia, y era que el pueblo tenía un problema con alejarse de Dios, con olvidarse de lo que Dios hacía. Y quizá cuando nosotros leemos esta porción de la Biblia podríamos sentirnos nosotros, digámoslo así, más privilegiados porque diríamos, no, yo no haría eso. Sin embargo, la mayoría de nosotros somos exactamente iguales que el pueblo de Israel, ¿verdad? Que hemos visto las maravillas de Dios, que hemos visto cómo Dios sana, que hemos visto cómo Dios libera, que hemos visto cómo Dios provee, que hemos visto que Dios está de repente o se glorifica en nuestra vida de una manera sobrenatural. Pero cuando pasa un mes, cuando pasa un año, cuando pasan días, de repente eso se va apagando y se nos va olvidando de que Dios hizo algo en nuestras vidas. Y este es el tiempo para que entendamos que a veces pasa eso en nosotros porque nosotros tenemos la responsabilidad quizá de entablar una relación que tenga que ver con dirección directa al cielo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través de la palabra, a través de la oración y a través de la intimidad con Dios. Y no lo vamos a poder lograr si nosotros no estamos en sintonía con Dios. Entonces el pueblo de Israel tenía una característica: se olvidaba de Dios y se olvidaba de los hechos grandes que Dios había hecho con ellos. En el libro de los jueces dice que encontramos
algo muy similar. Vemos cómo Josué murió y con ello murió aquel personaje que hacía que el pueblo de Israel estuviera cerca de Dios. Con él murió el hecho de que la gente conociera la ley, el principio correcto de caminar correctamente con Dios. Y dice la Biblia que cuando él murió lo enterraron y se levantó otra generación que no conocía a Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser que se pueda levantar una generación que no conozca a Dios si Dios se había glorificado de una manera espectacular a través de los años? Entonces, ¿cómo es posible que una generación no conocía ni siquiera quién era Dios? Esto que nosotros leemos tiene mucho que ver con lo que está pasando en la actualidad en nuestro mundo, en nuestro entorno, ¿verdad? Porque los jóvenes de hoy en día, las nuevas generaciones, la mayoría no conoce a Dios. ¿Y por qué no conocen a Dios? ¿Saben por qué? Porque a veces muchos de nosotros hemos cometido el error de no solo no enseñarles, sino no darles, digámoslo así, el ejemplo correcto de cultivar una relación con Dios. Nos hemos encargado de crear una cultura de religión, pero no una cultura de relación directa con Dios. Entonces nuestros jóvenes ya no están acostumbrados o no quieren o ven el evangelio, o ven el cristianismo como algo aburrido porque pues somos personas que solo hablamos, pero realmente a veces no demostramos el amor de Dios. ¿Por qué hablar de esto? Porque tiene que ver en la proporción de la santidad, cómo Dios quiere que nos apartemos del mundo para que entablemos una relación directa con Dios, porque cuando estemos en sintonía con Él se va a glorificar en nosotros. ¿Por qué? Porque Él hizo promesas, promesas que quiere cumplir, pero hay promesas que a veces no se cumplen porque nosotros tenemos la responsabilidad de activar esas promesas en la comunión con Dios y de poder hablar directamente con Él acerca de lo que Él ha dicho acerca de ti y de mí. Entonces quiero leerte lo que dice Jueces. Dice lo siguiente: en la muerte de Josué, dice, después de que Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué, era lo que te estaba diciendo. Josué los había llevado a la victoria porque Dios había dado una promesa que iban a tomar la tierra y que iban a tomar posesión de la misma. Entonces, aquellos personajes, aquellas personas que recibieron la promesa, algunos tomaron posesión de la tierra, digámoslo así, siguieron el camino que Dios le había dado a Josué y caminaron conforme a la voluntad de Dios, pero dice que estos habían sido testigos. Sigo leyendo el versículo 7. Y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Entonces todos estos personajes habían visto cómo Dios se había glorificado, cómo Dios había hecho milagros, cómo Dios había hecho maravillas, cómo Dios había proveído sobrenaturalmente, cómo Dios había sanado, cómo Dios había libertado. Entonces estos habían también enseñado al pueblo. Sin embargo, dice en el versículo 8, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Pero veamos lo que dice el versículo 9. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Dice 10, también toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación, que era lo que te mencionaba, después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, ¿cómo es posible que una generación completa, casi 40 años, por 40 años no hubo una generación que le enseñara a otra quién era Dios, cómo comunicarse con Dios, cómo tener una relación con Dios? O sea, no entiendo cómo un pueblo tan grande de quizá 500,000 de personas, que uno de todos estos no pudo tener la capacidad de transmitir el conocimiento de la palabra de Dios, el temor a Dios a otra generación. Aquí es clara la palabra de Dios en decirlo, que se levantó otra generación que no conocía a Dios ni la obra que había hecho por Israel. Imagínense, se había apartado. Y luego en este capítulo, en el versículo 11, hay un intermedio en la palabra, al menos yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, y aparece un subtítulo que dice apostasía de Israel. ¿Qué es apostasía? Es apartarse. ¿Por qué se apartaron? Porque no hubo quien los educara, porque no hubo quien les enseñara, porque no hubo quien los guiara.
Y eso es lo que lastimosamente está pasando en este tiempo. Las generaciones como la mía o los que vienen después de mí son los que quizá van a ser afectados si nosotros como padres, si nosotros como ministros, si nosotros como líderes, si nosotros como personas que servimos a Dios, no moldeamos el carácter, no enseñamos la capacidad de poder tener una relación con Dios, ¿verdad? Esto es lo que está pasando en Guatemala. Estamos acostumbrados a tener un país que predica, un país lleno llamémoslo así, de iglesias, pero que a veces duele decirlo, ¿verdad? Pero en un país tan evangelizado como Guatemala, nos damos cuenta que Guatemala, si tenemos un país de ese calibre, de ese nivel, debería ser un país diferente. Sin embargo, nos damos cuenta que nos echamos tierra iglesia con iglesia, ministerio con ministerio, andamos compitiendo, viendo quién es más grande, uno juzga al otro y perdemos la visión y perdemos esas situaciones de poder adorar a Dios como debe de ser, y cuando nos damos cuenta dejamos de enseñarle a nuestras generaciones con el ejemplo, y es por eso que muchas generaciones se han levantado a no querer saber nada de Dios, a no querer ir a la iglesia porque les aburre, porque han visto que sus papás son chismosos, porque han visto que sus papás juzgan a todo el mundo, porque han visto que hay unos que son ladrones. Entonces, yo no quiero traer un mensaje de condenación, sino un mensaje de reflexión, de que este es un tiempo de que meditemos, de que no podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque el hecho de que Dios haya hecho algo en nuestras vidas tiene la capacidad de que nosotros podamos enseñarle a nuestras generaciones de que Dios es un Dios que hace milagros, es un Dios que hace maravillas, es un Dios que nos ama y que ha dado promesa para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra nación, pero depende mucho de nosotros el transmitir el mensaje de Dios. Entonces veamos lo que dice el versículo 11. Dice, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, y a veces nos ha pasado aún a muchos de los que servimos a Dios, sin querer, queriendo, nos damos cuenta que hemos empezado a servir a otros dioses, ¿verdad? Nos afanamos en la vida, nos damos cuenta de que hay otras prioridades más que nuestro Dios, nos damos cuenta que empezamos a perder esa capacidad de tener esa sensibilidad de poder buscar al Señor. Y no digamos eso, nos olvidamos de transmitir con el ejemplo la enseñanza de lo que es un Padre celestial que nos está auxiliando siempre y que quiere hablar a nuestras vidas y que quiere guiar a su pueblo, a su nación, a nuestra familia a través de aquellos que pues Dios ha puesto en eminencia. En este caso habla a los que son padres de familia, habla a los que son maestros, habla a los que son ministros, habla a los que tienen un cargo importante y que pueden dirigir a otros. Es nuestra responsabilidad enseñarles la palabra de Dios, es nuestra responsabilidad hacer a un lado todas aquellas cosas que puedan ser un estorbo en nuestro caminar diario, para no ser comunes, sino ser apartados, para que la santidad hable por nosotros y que nosotros podamos transmitirles a una nueva generación el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí vemos de que el pueblo de Israel se apartó y sirvieron a otros dioses. Entonces, lo más triste de todo es que eso es lo que está pasando en la actualidad. Escuchamos en Twitter, escuchamos en Facebook, escuchamos en un montón de lados cosas, ¿verdad? De cómo alcanzar el éxito, cómo alcanzar la fortuna, cómo hacer dinero, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Y empezamos a divagar en la vanidad de nuestra mente. No estoy diciendo que no podamos ser profesionales y no estoy diciendo que no podamos leer otras cosas sobre otras cosas, pero de repente, cuando nos damos cuenta, Dios deja de ser nuestra prioridad, Dios deja de ser nuestra perspectiva y empezamos a alejarnos de Dios. Y lo último que hacemos es analizar si lo que estamos haciendo es correcto delante de los ojos de Dios. Entonces veamos lo que dice el 14 de Jueces capítulo 2. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que Dios los entregó en sus manos. Conozco a muchos y quizá muchos de los que hoy estamos hoy conectados podemos entender que
quizá en nuestras vidas hemos estado en esa perspectiva de que cuando viene la prueba a nuestra vida, nos acordamos de Dios. Cuando tenemos situaciones difíciles, entonces es como que vemos más claro a Dios, ¿verdad? Tristemente no debería de ser así. No debería, tú y yo no deberíamos de ver a Dios a solamente cuando tenemos problemas, sino en todo tiempo, en cualquier momento, cuando estamos bien, cuando no estamos bien, cuando estamos alegres, cuando no estamos alegres. Dios debería ser nuestro centro, pero cuando vemos que el caos llega a nuestra vida, entonces como que tenemos una conciencia más abierta de lo que es Dios, ¿verdad? Entonces veamos lo que dice el 16. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que saqueaban. Con todo, ojo con esto, dice que Dios dijo, bueno, por amor voy a levantar jueces para librarlos. Sin embargo, aún levantando jueces, dice con 17, con todo, no escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos, se apartaron pronto del camino que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se complacía por sus gemidos a causa de los que oprimían y se afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni sus caminos, ni su camino obstinado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esa es la conducta del ser humano, ¿verdad? Que no quiere escuchar a Dios. Entonces, dice aquí la palabra que Dios levantó jueces para librarlos del mal y aún con todo y eso no quisieron apartarse. Conozco personas que están en su proceso de vida, un proceso difícil y que Dios ha estado sacándolos adelante, pero necios insisten en su pecado, insisten en estar trabados ahí y no se dan cuenta que Dios está queriendo sacarlos de ahí. Dios no quiere que sean comunes. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice que el pueblo se volvía a los baales, a los dioses. En pocas palabras, el pueblo era común, hacía lo que los demás hacían. Se convirtieron en paganos y en comunes, cuando lo que Dios quería era que fueran apartados y que fueran diferentes. Entonces nosotros hemos hecho de palabras algo más difícil y complicado de ser, ¿verdad? Sin embargo, ser santo quiere decir ser apartado y punto. Tú y yo tenemos la capacidad de ser diferentes. Ahora, dice la Biblia que Dios levantó jueces. Entonces, hoy que tú estás aquí, hoy que tú estás viendo este mensaje, si tú eres padre de familia, si tú eres un maestro de la palabra, si tú eres un maestro de oficio, hablo de la educación, si tú eres alguien que guía a personas, este es el tiempo en el cual Dios está levantando nuestras vidas para que llevemos el mensaje de verdad, el mensaje de justicia, el mensaje de esperanza, para que venga arrepentimiento al corazón de las personas y que analicemos cómo estamos caminando en nuestra vida y que nos apartemos y que hagamos a otros apartarse y recordar que Dios tiene una palabra de esperanza, que Dios, por amor a su nombre, ha prometido bendecirnos, ha prometido que estará con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Pero depende de nosotros también que escuchemos la voz de Dios, que nos acerquemos a Él, porque un pueblo que no quiere es un pueblo rebelde como el que vemos aquí, que no querían, aún Dios los libraba y ellos querían seguir obstinados en su pecado. Entonces, este es un tiempo de un nuevo año en donde si hemos caminado de manera incorrecta, si hemos hecho algo incorrecto, si de repente hemos descuidado nuestros tiempos de búsqueda y todo lo demás, creo que es un buen tiempo para caminar en Dios, es un buen tiempo para volver nuestro corazón a Él, para pedir perdón. La situación que estamos viviendo es una situación difícil. Vemos que hay muchas personas que han muerto a causa de este virus que se ha generalizado en el mundo y que nos damos cuenta de que cada vez es complicado, ¿verdad? Los hospitales saturados, gente con deudas grandes. Entonces, en medio de todas estas cosas, Dios quiere y tiene misericordia en nuestras vidas y quiere hablar a nuestros corazones y quiere darnos una palabra de esperanza y que entendamos que Él tiene el control de nuestras vidas. Veamos qué dice el versículo 19. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más. Entonces, ¿por qué el ser humano es así? Es una característica del ser humano, ¿verdad? Olvidarse. Rápido nos olvidamos. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado
que de repente pasa algo difícil en mi vida y viene el desánimo que me quiere decir que de repente algo no va a salir bien. Sin embargo, yo creo que lo primero que deberíamos de analizar es si Dios ya nos sacó de un problema, si Dios ya hizo un milagro, si Dios ya lo hizo anteriormente, ¿por qué no lo va a hacer en este tiempo? Pero no, sucede que el ser humano por naturaleza, como que algo lo incitara siempre a pensar en lo negativo y en lo malo. Y aquí vemos un pueblo tan rebelde que aun cuando Dios los ayudaba, ellos se apartaban y dice que caían más bajo aún. Si estaban mal, caían peor, ¿verdad? En pecado. Entonces, Dios no quiere que caminemos así en este tiempo. Dios quiere que caminemos en la proporción directa con Él. ¿Por qué hablar de santidad en este tiempo? Porque la única manera de entender cómo caminar con Dios es conociendo su palabra. ¿Y cómo la vamos a conocer? Pues estudiándola, leyéndola y meditando sus principios. Entonces, la santidad no puede llegar a tu vida y a mi vida si no hay un constante aprendizaje, si no hay una constante relación con Dios, no vamos a poder hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento, porque no hay relación, porque no conocemos la voluntad de Dios. Alguien me puede decir, ¿cómo sé la voluntad de Dios? Pues tenemos una palabra que habla de la voluntad de Dios, que habla de cómo vivir moralmente correctamente, de cómo relacionarnos con los demás, de cómo alcanzar misericordia, de cómo alcanzar perdón, de cómo alcanzar salud, de cómo alcanzar tantas cosas, pero muchos de nosotros estamos divagando en buscar mejor al brujo, en que nos lean las cartas o cosas así para poder alcanzar esas cosas. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, se olvidó y se le olvidó que Dios había dejado plasmada una ley para que ellos fueran bendecidos. Entonces, ¿por qué Dios quiere que yo esté en santidad? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere cumplir sus promesas en tu vida y Él quiere que tú seas esa luz que ilumina en medio de la oscuridad y que tú llevas esa antorcha que pueda iluminar a los demás y esa luz tiene que ver con la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que cuando los ángeles revoloteaban alrededor del Señor decían, Santo, Santo, Santo es el Señor nuestro Dios Todopoderoso, y la gloria de Dios tenía algo intrínseco que estaba nada, simplemente en la santidad de Él. Entonces, si nosotros queremos tener esta capacidad de poder incendiar a otros, tenemos que tener la capacidad de conocer más al Señor. Entonces, este año no es para juzgarnos, sino es un año para volver nuestros corazones a Dios y para caminar en la santidad. Entiéndase santidad por la búsqueda del Señor, de apartarnos de las cosas que no le agradan a Él y de hacer la diferencia, de no ser comunes, de no hacer lo que estábamos haciendo quizá en este tiempo. Si de repente hemos sido chismosos, si de repente hemos sido avaros, si de repente hemos sido ladrones, no sé, tantas cosas que pueden haber, si hemos desperdiciado nuestro tiempo, si hemos dejado de hacer lo que Dios quiere que hagamos, este es un buen tiempo para que meditemos en apartarnos de las cosas que nos pueden alejar de Dios y que podamos acercarnos a Él y entender su caminar y que este año sea un año diferente, sea un año donde tú y yo podamos escuchar la voz de Dios, sea un año donde veamos la gracia y el favor de Dios en medio de las situaciones difíciles, veamos a Dios haciendo milagros en medio de todas las cosas que puedan estar pasando. Porque puede ser que aunque estemos en santidad, porque puede ser que aunque estemos en oración, aún vengan pruebas, pero no va a ser lo mismo porque sabemos y entendemos que hay un Dios que está con nosotros y que tiene el control de todas, absolutamente todas las cosas. Entonces Dios quiere bendecirnos, Dios quiere hablarnos y Dios quiere mostrar su amor. Y la única manera de hacerlo es a través de su palabra. Y cuando tú y yo estamos inundados de la palabra, comprendemos la palabra, recibimos la palabra y vivimos por la palabra, estamos caminando en santidad y la santidad traerá consigo digámoslo así, ese cumplimiento de su amor y ese favor y esa gracia que cada uno de nosotros estamos requiriendo, ¿verdad? Entonces, como ministros, como padres, como personas que de repente guiamos a otros, tenemos una gran responsabilidad y es enseñarle a los demás. Y la única manera de enseñar aún mejor es con el ejemplo. Por ahí hay un dicho que dice que enseñar con el ejemplo arrasa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de hacer. De hecho, en la evolución de cómo aprenden las personas, los niños, por ejemplo, hay una etapa de los niños que todo es mimético, todo lo copian, y entonces es bien delicado, porque si tú actúas de una manera, tu hijo va a hacer lo que tú hagas.
Entonces, lo mismo sucede en nuestras casas. ¿Por qué nuestros hijos no nos creen el Evangelio? ¿Por qué nuestros familiares no nos creen el Evangelio? Porque seguimos siendo chismosos, porque seguimos siendo avaros, porque seguimos siendo mentirosos, porque seguimos siendo pecadores, porque seguimos siendo envidiosos. ¿Por qué? Porque no estamos mostrando el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no ponemos atención a la palabra de Dios, porque a veces solo somos religión, pero no una relación correcta con Dios. Entonces, este es un año para poder leer su palabra. Este es un año para poder meternos en la palabra de Dios, para poder predicar de sus principios, de sus preceptos, pero por sobre todas las cosas de caminar en santidad, ¿verdad? ¿Es fácil o es difícil? Pues no sé si decir fácil, pero creo que si nosotros entendemos lo que Dios quiere que hagamos, yo creo que no sería tan difícil, ¿verdad? Buscar el rostro de Dios es lo más especial que puede haber. Tomarse un tiempo para entrar a tu habitación. De hecho, Jesús dijo, vosotros cuando oréis, no seas como los fariseos hipócritas que ellos quieren que ustedes oren en las calles y todo el mundo los vea. ¿Qué dijo Jesucristo? Ve, cierra la puerta y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en los secretos. Ojo con esto, porque dice ora, y ustedes saben que orar tiene que ver con hablar, pero después dice a tu Padre que ve en los secretos. Eso quiere decir que sí te vio, es porque quiso tener una relación contigo. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Entonces, muchas de las cosas que a veces hacemos, a veces, no todos, quizá no todos, pero muchos queremos recompensa rápida o queremos que todo el mundo nos vea, pero a veces debemos de entender que una relación directa con Dios se cultiva desde la intimidad con Dios y debemos de entender que esos principios están plasmados ahí. ¿Para qué? Para que tú y yo crezcamos y para que tú y yo seamos diferentes. No podemos ser igual otro año más, no podemos ser igual otro año más, como les decía. La palabra de Dios dice en Apocalipsis algo, el que roba ya no robe, pero en Apocalipsis dice el que roba que siga robando, como quien dice, si este no quiere cambiar, pues que lo siga haciendo, pero el que se santifica, que se santifique aún más. Los tiempos son difíciles, el tiempo que estamos viviendo es bien difícil, la iglesia está viviendo un tiempo donde se levantará persecución, y si en este tiempo, que todavía no hay tanta persecución, nos ha costado permanecer, imagínense cómo va a ser cuando eso empiece a suceder. Entonces, este es el tiempo de que empecemos a meditar en la palabra de Dios, que nos metamos en ella, que la santidad, hoy quiero transmitir ese mensaje de santidad como la palabra lo dice, apartarnos, no ser comunes, no ser iguales, apartémonos, no seamos iguales a los demás, apartémonos, apartémonos. Este es el tiempo que podemos empezar un nuevo año y pedirle a Dios que no seamos igual a los demás. Este es un nuevo año para no seguir juzgando a los demás. Este es un nuevo año para no ver lo que otros hacen mal, sino orar por ellos. Si alguien está haciendo algo malo y no se quiere apartar de eso, pues oremos por las personas. Busquemos ayudarlas si es necesario, porque la palabra de Dios dice, quien hace volver un alma a Dios, Dios le dará una recompensa. Entonces es tiempo de ya no chismear, es tiempo de ya no ser envidiosos, es tiempo de ya no estar viendo quién hace las cosas de una manera u otra, es tiempo de buscar una relación directa con Dios y hacer la diferencia en nuestra casa, en nuestro entorno y en cada una de las áreas que Dios nos ha puesto a dirigir y a vivir. Así que hoy este es el mensaje que el Señor había puesto en mi corazón. Avancemos en el cumplimiento de lo que Dios quiere, ¿verdad? Seamos coherentes. Esa es la palabra final que quiero dejar. Seamos coherentes y pidámosle a Dios de verdad. Y empezando por mí, lo digo, aprendamos en Dios a ser coherentes. ¿Y qué quiere decir ser coherente? Que lo que yo predico, que lo que yo digo, yo lo pueda vivir. ¿Para qué? Para que mi generación vea en mí lo que realmente yo hablo. Para que mi generación vea el ejemplo y que mi generación que viene atrás de mí quiera hacerlo igual. Que pueda inspirar a los demás. No podemos inspirar de una manera religiosa. No podemos inspirar de una manera religiosa, por eso mucha gente ya no quiere el evangelio, porque nos acostumbramos a hablar cristianoidemente, ¿verdad? Aleluya, hermano santo, gloria. Y si tú no hablas así, tú no eres cristiano. Pero hay personas que no hablan así y creo que son más cristianos de los que hablan así. Entonces ya no podemos vivir una vida religiosa, debemos de vivir una vida proporcional en la palabra de Dios. Busquemos su palabra, cada uno de nosotros. Nadie es perfecto, sin embargo, la palabra de Dios dice que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Así que este es un buen año para empezar a acercarnos a Él
para apartarnos del pecado, para apartarnos de ser comunes, ¿verdad? A veces no solamente tiene que ver el pecado, y a ser diferentes y ser como Dios quiere que seamos. Y si ustedes me preguntaran, pastor, pero ¿cómo puedo ser como Dios quiere que yo sea? La clave está en la palabra. ¿Por qué no hemos podido hacerlo? Porque nos olvidamos, como el pueblo de Israel que leemos en el libro de los jueces. Se olvidaron. Aquel que se olvida, simplemente no sabe cómo actuar. Entonces, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos la palabra de Dios, a veces tenemos hasta 10 Biblias en la casa y se nos olvida leer, aunque sea un versículo. ¿Cómo queremos ser diferentes si seguimos viviendo exactamente como estamos viviendo? ¿Cómo quiero yo ser un buen cristiano si ni siquiera sé cómo hacerlo? Si esa palabra no está redundando en mi corazón. Entonces eso lo vemos desde el inicio, cuando Dios le dio la ley, dice la palabra en el libro, en Levítico, dice, le hablarás a tus hijos cuando vayan por el camino, cuando se sienten, cuando coman, cuando estén haciendo. Y cuando uno lo lee así, uno podría pensar, a la que exagerado. Pero realmente la enseñanza intrínseca ahí es, debemos de estar conscientes de la palabra, que la palabra hable a nuestro corazón, que bombardee nuestro corazón para que tú y yo podamos hablar como Él habla, podamos expresarnos como Él se expresa y podamos vivir como Él quiere que viva. ¿Cómo lo podemos hacer? Por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de la intimidad, y solo así vamos a poder lograrlo. Tú y yo, este año tenemos una meta, y esa meta es que cada día más podamos caminar conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero bendecirte terminando con una oración, orando por este nuevo año y por aquellos quizá que están enfermos, personas, familiares que han estado enfermos, personas que han tenido pérdidas, amigos que han perdido familiares. Hoy bendecimos sus vidas y declaramos fortaleza en este tiempo, porque sé que ha sido un tiempo difícil, pero sé que aún en medio de todas estas cosas, como lo decía, Dios se sigue glorificando y se seguirá glorificando. No nos olvidemos que la palabra de Dios dice que aún aquellos que han muerto en Cristo, dice la palabra de Dios que vivirán y algún día los volveremos a ver. Así que damos gracias por la vida de las personas que tenemos en vida y por aquellos que ya no están. También bendecimos la vida de estas personas porque sabemos que algún día el Señor nos dará el privilegio de volverlas a ver. Así que cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa mañana, por este tiempo de la palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda entrar a nuestros corazones, que pueda entrar a nuestras vidas, Señor. Habla constantemente, Señor, a tiempo y afuera de tiempo. Que las palabras, Señor, puedan penetrar en nuestra alma, Señor. Que puedas abrir nuestro entendimiento para hacer este año un año diferente, Señor. Un año de búsqueda, un año de santidad, Señor. Entiéndase santidad como un año en el que nos apartemos nuestra mente, nuestro corazón para buscarte, para adorarte, para entender lo que tú quieres hacer en nosotros. Y la única manera, Señor, es poder profundizar en tu palabra y es poder entender lo que tú quieres hacer en nosotros. Hoy bendigo la vida de cada uno de los que nos ven. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad. Señor, si hay alguien que ha pecado, que está caído, hoy te pido que tengas misericordia de su alma y de su vida y que lo traigas, Señor, al camino otra vez, Señor, y que quites de él toda culpa y todo aquello que el enemigo ha querido levantar en su corazón y que sea un tiempo de santidad nuevamente y un tiempo nuevo de compromiso de caminar conforme a tu voluntad. Oro por los que están enfermos, Señor, en el nombre de Jesús, por los que están en los hospitales, por los que están con oxígeno, por los que están así, Señor, para que tú extiendas tu mano, Señor, y que tu mano de sanidad los levante de esas camas, de esas sillas, de esos lugares en los que puedan tener contacto con este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos para que esta vía de comunicación sea una vía activa de los milagros sobrenaturales de tu presencia, Señor, y que te glorifiques en la vida de cada persona, Señor, en la vida de cada adulto, en la vida de cada maestro, en la vida de cada ministro y en la vida de cada persona, Señor, que hace algo positivo por la sociedad, por el entorno en el que tú lo has puesto a gobernar y a servir, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, oro por los jóvenes, para que aquellas generaciones que vienen atrás de nosotros podamos tener la capacidad, Señor, de ejemplificar por medio de tu palabra lo que eres tú, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Haz milagros sobrenaturales, Señor, en nuestras vidas en este tiempo y que en este tiempo podamos hablarle a la generación que viene atrás de una manera más por el ejemplo que por el simple hecho de abrir nuestra boca, Señor.
Hoy te agradecemos por este tiempo, bendecimos a cada uno de los que nos ven y te pedimos, Señor, que este sea un año de mucha bendición, sea un año, Señor, de milagros, sea un año de provisión, sea un año, Señor, de acercarnos cada día más a tu presencia y de poder entender lo que tú quieres hacer con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Estamos concluidos y quiero agradecerte por este tiempo. Que Dios te bendiga.